Vamos a compartir entonces, hermanos, la meditación de esta mañana. Este es nuestro penúltimo mensaje sobre la visión espiritual. Hablando, hermanos, de la vista espiritual, esta mañana queremos compartir sobre la miopía espiritual. La miopía, hermanos, no es otra cosa que es aquel problema de la vista cuando uno solo puede ver de cerca, pero no alcanza a ver, a enfocar lo que está lejos de uno. La Biblia nos habla, hermanos, de que a veces tenemos esa miopía espiritual y solo vemos lo que está frente a nosotros, pero no alcanzamos a ver lo que está lejos de nosotros. Por eso, hermanos, este día veremos 3 indicadores de la miopía espiritual. Primero, hermanos, la miopía espiritual no nos deja ver las cosas que son importantes en la vida. A veces nosotros creemos que hay cosas que son importantes que a la verdad, al final, a lo mejor no sean lo más importante en la vida. Hubo un señor que murió y él pidió que cuando lo llevaran en su entierro, él le pidieron que llevara la caja abierta para que él pudiera ir con las manos arriba. Y le dijeron, ¿y usted por qué quiere ese deseo cuando vaya? Es que quiero que la gente vea que cuando uno muere no lleva nada en sus manos. Entonces, hermanos, a veces nosotros valoramos muchas cosas. Yo siempre he dicho, hermanos, que si viviéramos la vida al revés de lo que la vive el mundo, a lo mejor seríamos diferentes. El problema es que nosotros vivimos como vive el mundo, o sea, agarrando todo, queriendo más, teniendo todo, pero Dios no nos dice eso. Dios nos pide que vivamos al revés de eso. Fíjese que los que ya sabemos un poquito ya somos más de las 4 décadas, se acordarán que en el 86 hubo un terremoto en San Salvador y en ese momento hicieron una entrevista. Yo me acuerdo que hubo una frase que se hizo famosa, fue que llegaron los reporteros a una colonia que se había derrumbado y estaba un niño jugando allí en el suelo y le preguntan al niño, ¿qué opinas del terremoto? Le dicen al niño. Y el niño dijo, lo que importa son los juguetes. Dijo, no sé cuántos se acuerdan de eso, de esa frase famosa, ¿verdad? El niño, lo más importante son los juguetes. O sea, depende de la perspectiva que nosotros tengamos. Por eso, hermano, el apóstol San Pedro, en esta carta, en el capítulo 2 en particular, él sabe que su tiempo en la tierra es corto, que ya tiene que partir. Por eso, hermanos, ahí en el capítulo 1, versículo 15 de segunda de Pedro, él dice, hermanos, lo siguiente, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, él está hablando de que ya le va a tocar irse de esta tierra, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Lo que está diciendo Pedro acá es, miren, yo quiero asegurarme que cuando yo ya no esté con ustedes, que ustedes tengan estas cosas de memoria, que las tengan al dedillo, que las manejen, que las dominen, que las sepan. Pónganle atención a esta palabra, hermano, cuando él dice, Pedro, estas cosas, porque de estas cosas que todavía no sabemos, vamos a estar hablando esta mañana. Pedro dice, pero antes de morir, él entiende que debe esforzarse por agilizar, que memoricemos y que tomemos en cuenta en cada momento estas cosas. Estas cosas, hermanos, de las que Pedro está hablando esta mañana, son estas cosas no negociables que a veces nosotros tenemos. Por ejemplo, hermanos, dice ahí en 2 de Pedro 1:14, sabiendo, dice, que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo ya me lo ha declarado. Usted sabe, hermano, de que cuando alguien va a morir, sus palabras son más bien utilizadas. No hablan por gusto. Un moribundo no habla por gusto. Alguien que ya va a morir sabe que lo que tiene que decir cosas certeras. Hay una película, hermano, de Eddie Murphy, que como no lo tenía como parte de la ilustración, no tengo el nombre exacto, pero como que se llama así, como Las Últimas Palabras. En esa película, Eddie Murphy personifica a alguien que es
hablantín y mentiroso y habla por más de la cuenta. Y entonces de repente él se da cuenta que en el patio de su casa hay un árbol y que por cada palabra que él dice al árbol se le cae una hoja. Y cuando el árbol termine de botar todas las hojas, la vida de Eddie Murphy también muere en esa película. Así que él, al principio él no cree y dice, ¿cómo vas a creer que todo lo que yo diga, cada palabra que yo diga, se te van a caer las hojas? Y se le cae el montón de hojas. Entonces él empieza a dar cuenta que es cierto. Así que a partir de allí, él empieza a valorar cada palabra que dice. Cuando ya le quedan solo como 2 hojas, él se da cuenta que lo que tiene que decir tienen que ser cosas de valor. ¿Está conmigo acá? Y eso es lo que Pedro está diciendo. Miren, yo sé que en breve debo abandonar el cuerpo, como ya el Señor Jesucristo me lo ha dicho. Por eso él dice en el versículo 13, por lo tanto yo tengo por justo, mientras esté en este cuerpo, el motivarlos, el animarlos. Si ustedes se han conformado, despertarlos. Si ustedes se han acomodado, reactivarlos. Yo creo que es correcto, dice Pedro, si ustedes se han limitado a cierto estatus de vida, a cierto status quo y se han conformado a eso, dice Pedro, yo creo que es lo correcto tratar de ver cómo los levanto de esa situación, despertarles con amonestación. Por eso dice el versículo 12, por esto dice Pedro, yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque para ustedes sean cosas trilladas que crean que ya las conocen. El problema, ¿sabe cuál es de los cristianos? Es que a veces manejamos un lenguaje muy bonito, manejamos lenguajes muy lindos, ¿verdad? Pero como decía el cantante Arjona, Jesucristo es verbo, no sustantivo. A veces tenemos un montón de sustantivos bien bonitos, pero que no pasan a ser verbos en nuestras vidas. No sé si está aquí conmigo, hermano. Y por eso es que dice Pedro, yo sé que ustedes ya las conocen, o sea, a lo mejor son, ¿de qué va a hablar el pastor? Y eso ya lo sé. El problema es que del sustantivo al verbo a veces hay mucha diferencia. Por eso Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes crean que ya las sepan y aunque estén confirmados en la verdad presente. Ahora, la miopía primero no nos permite ver, hermanos, las cosas que son importantes en la vida, pero también la miopía no nos permite ver las cosas que son beneficiosas para nuestras vidas. Por eso, hermanos, ahí en el versículo 11 dice Pedro, porque si ustedes viven estas cosas, si ustedes practican estas cosas, ¿cuál va a ser el primer beneficio, hermanos, de practicar de estas cosas que Pedro está hablando? Dice, si ustedes practican estas cosas de esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro gran problema, hermanos, de la iglesia evangélica, de nosotros, de todos, otro gran problema es que la mayoría, hermanos amados, a veces no estamos seguros de nuestra salvación. Y no me conteste porque no voy a hacer un examen individual, pero si cada uno de ustedes tuviera que responder esta pregunta delante de Dios, si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? O si Cristo viniera hoy, ¿va a entrar al cielo? Y esa es la pregunta que Pedro está diciendo. Miren, hijos, dice Pedro, yo les estoy recordando estas cosas para que ustedes las vivan, las practiquen. Porque si las viven y las practican, miren, ustedes van a entrar de una manera holgada al cielo. No van a entrar allí con dudas. No van a llegar, Señor, ¿soy salvo o no soy salvo? No, dice Pedro, si hacen estas cosas, ustedes no tendrán dudas de su salvación, sino que entrarán de una manera holgada, rica y abundantemente en el reino eterno de Cristo. La mayoría de los cristianos, hermanos, estamos todavía con, eso yo no sé, ¿verdad? O eso en aquel día se va a saber. Usted no tiene por qué estar dudando, hermano. Y oiga bien lo que le voy a decir esta mañana. Ahorita lo primero que dije eran abrazos y besos de Teletubby, pero lo que le voy a decir ahorita es golpes de espada y jabalina. Como dice el canto, ninguno de ustedes a estas alturas, después de la pandemia, después del COVID,
ninguno de ustedes debería de tener dudas de si es salvo o no es salvo. Si usted al salir de aquí le da un carro en la calle, cosa que no deseamos, por supuesto, ¿está listo? Igual le da irse con Cristo. Como decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, miren, al final yo no sé ni qué escoger, o sea, porque si estoy aquí en la tierra, pues les sirvo a ustedes, y si el Señor me lleva, pues voy a estar con el Señor, así que al final igual me da. Cuando uno llega a ese punto, hermano, es lo que Pedro está diciendo. Si ustedes viven estas cosas, ustedes no van a tener por qué dudar de su salvación, ustedes van a estar seguros. Pero quiere que le diga una realidad esta mañana, hermano. Mire, hay un pastor allá en Soyapango, el hermano Mario Granados. Él cuenta un testimonio bien extraño y bien fuerte. Él dice que estaba durmiendo ya siendo pastor y se murió, le dio un paro cardíaco. Y él cuenta que toda la noche pasó en ese estado, y en ese tiempo que Dios lo llevó al cielo, dice que él allá, hermanos, cuando tuvo que encontrarse con el Señor, él lloró y lloró y lloró. Y dentro de las cosas que él cuenta es de que vio gente que se revolcaba de arrepentimiento, crujía los dientes, se daba vueltas y rodaba. Y dice que él preguntó, ¿y ellos quiénes son? A ellos son pastores, ellos son líderes de alabanza, ellos son miembros de iglesias que no practicaron las cosas que la Biblia está diciendo. Por eso, hermano amado, es importante, como dice Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Yo creo que la psicosis que todos tenemos como cristianos es saber que si Cristo viniera hoy somos salvos. Esa es una psicosis que todos tenemos. Si Cristo viene hoy, somos salvos. Yo me acuerdo, hermano, que tuve una pesadilla en mi adolescencia. Una tarde llegué a mi casa, estaba mi mamá y mis hermanos ahí. Yo me acosté a dormir porque estaba cansado en la tarde. Y de repente, hermano, oí un sonido, pero estruendo, poderoso. Me despertó. Y yo desperté con el corazón palpitando el corazón. Y cuando despierto, hermanos, de la aflicción, voy a ver el cuarto de mi mamá y no estaba mi mamá. Voy a ver el cuarto de mis hermanitos y no estaban mis hermanitos. Y yo dije, Señor, me dejaste. Y yo me arrodillé en la cama y empecé a pedirle perdón al Señor. Y fíjese, hermano, que lo que pasaba es que pasó un jet supersónico, así bien bajito, casi por el techo de la casa. Y entonces eso me despertó. Y casualmente mi mamá había salido y mis hermanitos habían salido, pero me sirvió de lección. Me sirvió de lección porque me acordé del canto de Estanislao Marino, ¿verdad? Así que no sé si está conmigo esta mañana, hermano. Por eso dice Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué dice el versículo 10? Por lo cual, hermanos, tanto más, esfuércense, procuren por hacer firme su vocación y su elección, porque si hacen estas cosas, otra vez menciona estas cosas, porque si hacen estas cosas que dice Pedro, hermanos, no caerán jamás. O sea, lo que está diciendo Pedro acá es, hermanos, por esta razón pongan mucha atención a donde ustedes están parados, en qué están afincados, para qué fueron llamados, ¿para qué fueron escogidos? Yo quiero decirle esta mañana, hermano, yo sé que lo sabe, pero solo quiero recordárselo. Usted no fue llamado solo para ocupar una silla de una iglesia. Usted no fue llamado solo para ser un número de una congregación. Hay algo más que reunirse el fin de semana en la casa de Dios. Esto no es todo. Hay algo más que esto. ¿Sabe qué? Dios nos tiene preparada una ciudad en el cielo. Amén. Usted no debe estar pensando solo en la membresía local. Piense en la membresía celestial. No todos los que somos parte de una iglesia local somos parte de la iglesia celestial.
¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es que usted no debe conformarse así, tranquilo, no pasa nada, no, como no. Debe de avanzar, y eso es lo que Pedro está diciendo. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme la razón por la cual Dios los llamó y Dios los eligió. Porque si hacen estas cosas, ustedes no tropezarán en ningún momento. Pero aquí viene el punto, y es el versículo que me motivó a esta predicación. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice el 9, hermanos amados? ¿Me ayuda a leer, por favor? ¿Qué dice el 9? Pero si alguien no tiene estas cosas de las que ya vamos a hablar en un ratito, si alguien no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es miope, no alcanza a ver más allá de donde apunta su nariz. O sea, está viendo solo para adentro, es egoísta, está envanecido. Su vida es primero yo, después yo y por último yo. Pero él no está pensando en ver más allá. Por eso dice Pedro, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se le ha olvidado de dónde lo tomó el Señor. Se le ha olvidado de dónde lo sacó el Señor. Se le ha olvidado de dónde lo trajo el Señor cuando Él limpió sus pecados en la cruz del Calvario. Por eso, hermano amado, esta mañana, hablando de la miopía espiritual, cuando usted no alcanza a ver más allá de lo que Dios quiere que veamos, y fíjese que dice Pedro, miren, si ustedes no tienen estas cosas, ustedes van a ser ciegos espirituales. Pero ¿qué dice el versículo 8? Oiga bien, me ayuda a leer, por favor, ¿qué dice? Porque si estas cosas, otra vez más, pero pastor, ¿qué son estas cosas? Ahorita vamos. Pero si estas cosas están en vosotros, ¿y qué más dice? No solo están, sino que abundan. Si estas cosas están en ustedes y abundan, ¿qué dice, hermanos? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo acá es, hermanos, si estas cosas existen en ustedes y ustedes se preocupan por hacerlas crecer y abundar en sus vidas, Dios estará trabajando en ustedes para establecerlos, para que echen raíces y para que den mucho fruto en el conocimiento relacional y práctico con Cristo. Ahora bien, hermanos, de lo que está hablando Pedro acá, que la naturaleza nos enseña. ¿Usted para qué siembra una planta de tomates, hermano? ¿Está aquí conmigo? ¿Para qué la siembra? Para que le dé tomates. Eso es todo. Por eso yo le hago esta pregunta a usted. ¿Cuántos tomates se come la planta de tomate? ¿Está conmigo acá? ¿Cuántos tomates se come la planta de tomate? ¿Me está escuchando? ¿Cuántos? Ninguno. Porque la planta de tomates no da tomates para ella, sino ¿para quién? Para las personas. Fíjese que en la vida, hermano, y oiga bien lo que le voy a decir, me entienda o no me entienda, si me entiende, gloria a Dios, y si no me entiende, en aquel día lo va a entender cuando llegue al cielo. Pero Cristo vino para dos cosas: para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Servir y dar. Y él fue claro y dijo, yo no vine para que me sirvan. Yo no vine para ser servido, sino que yo vine ¿para qué? Para servir y para dar. Pero ¿cómo vivimos nosotros, hermano? ¿Cómo es lo que nos encanta y nos fascina? Que nos sirvan y que nos den. ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo. Eso se llama egocentrismo. Nosotros somos el centro de la vida. Y es justo lo que el diablo quiso que Eva hiciera. No, Dios no es lo primero en tu vida. Tú eres lo primero, tú eres lo más importante. Tú eres la que importa, así que come de ese fruto. Y por eso, hermano, vivimos esas vidas sin deseo de crecer y avanzar más.
Entonces voy a lo último esta mañana. ¿De qué cosas está hablando Pedro? La miopía, hermanos, no pueden ver aquellas cosas que nos ayudan a crecer. Primero, las que son más importantes. Segundo, las que nos benefician. Y tercero, las que nos ayudan a crecer. ¿Y de cuáles cosas está hablando Pedro? Ahí vamos al versículo 5, hermanos. Vamos al versículo 5 y dice, hay una lista. Dice, vosotros también, ¿cómo dice, hermanos? Vosotros también poniendo toda diligencia, esforzándose por esto mismo que dice Pedro, si ya tienen fe, que no dudo que ustedes ya tienen fe. ¿Por qué creo que ya tienen fe? Primero porque están aquí en la casa de Dios. Pudieran estar en cualquier otra parte, pero dijeron, voy a ir palabra de Dios, voy a ir a escuchar palabra del Señor. ¿Por qué creo que ya tienen fe? Porque un día recibieron a Cristo Jesús en su corazón sin haberlo visto. ¿Por qué creo que tienen fe? Porque leen la palabra y ustedes creen que es palabra de Dios. ¿Por qué creo que tienen fe? Porque ofrendan y porque quizás otros quisieran mejor tomar y guardar, pero ustedes toman y dan. Tienen fe. Tienen fe porque sirven al Señor, ocupan a veces de sus horas, de su tiempo para servirle al Señor. Así que yo no dudo que si están aquí, tienen fe. Pero aquí viene el punto. Pedro dice, no se conformen con tener fe. ¿Estamos aquí? ¿Qué dice Pedro, hermanos? Añádanle a su fe virtud. Añádanle a su fe virtud. Si ustedes van al griego, ¿qué significa virtud? Virtud quiere decir buena conducta, buen comportamiento. La fe sin el buen comportamiento no suena bien. Algo le va a hacer falta a la fe. ¿Está conmigo acá, hermano? Vamos a hacer un ejercicio allí con hermana Meli, solo para que usted en el Señor entienda algo. Cuando Pedro, hermanos, saca esta lista, lo que él está diciendo es, miren, como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. Inviten a la virtud. Si ya tienen fe, inviten a la virtud para que baile con ustedes. Eso es lo que está diciendo Pedro. Que haya una sincronía, que haya una armonía, que haya una coreografía bien coordinada para que se vea bien bonito, ¿verdad? Cuando usted ve los desfiles del 15 de septiembre y ve las marching band que están de moda, y mira que están bien coordinados, dice Pedro, así deben de hacerlo ustedes. Si solo tuvieran fe, imagínense cómo sonaría Renuévame solo con una tecla. Escuchen cómo se oiría. Así se oiría Renuévame solo con la fe. Pero si a la fe le añadimos virtud, ¿cómo sonaría? ¿Mejoró? ¿Se da cuenta? Y si a la virtud le añadimos el conocimiento de Dios, ese conocimiento, conocerle más, no teórico, sino la experiencia vivida de la comunión con el Señor, ¿cómo sonaría? Y la pregunta es, ¿cómo nos estarán escuchando los demás? Si solo tenemos fe, pero si a la fe le añadimos el buen comportamiento, pero si al buen comportamiento le añadimos el conocimiento, y si al conocimiento le añadimos, dice el versículo 6, el dominio propio, vea que nos escucháramos mejor, hermano. La gente nos oiría mejor. Nuestro sonido fuera más lindo. Nuestro sonido fuera más bonito. La gente diría, wow, los hermanos son equilibrados, no son impulsivos, se autogobiernan.
sujetan sus deseos carnales a sí mismos, no los dejan salir. Hoy hay un lema filosófico, hermanos, que dice: libérate, déjalo libre, déjalo salir. Ese es el lema de la filosofía del mundo. No lo reprimas. Pero Dios no dice eso. Dios dice dominio propio. Dominio propio. Entonces, hermano, la iglesia se viera más bonita. Usted, su vida espiritual se oyera mejor delante del mundo. Si a la fe le añade virtud, si a la virtud le añade conocimiento, si al conocimiento le añade dominio propio, y si al dominio propio le añade, ¿qué más? ¡Wow! No, hermana, diría: no es que la hermana es como cristiano es lindo. No es que la hermana es como cristiana es única. Porque va añadiendo, va añadiendo, va añadiendo, va añadiendo. Al dominio propio le añade paciencia. Y a la paciencia, ¿qué le añade, hermano? Piedad. ¿Sabe qué es la piedad? Temor de Dios. Temor de Dios. Gente que teme a Dios, que dice: no, yo sé que soy libre de hacer cualquier cosa, como dice Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ellas. Porque tiene ¿qué? Temor de Dios. Lo que Pedro nos está diciendo: miren, ¿por qué se conforman solo con la fe? Pudiendo tener a la virtud también cerca, pudiendo tener al conocimiento y al dominio propio y a la paciencia y a la piedad. Y a la piedad, ¿qué hay que añadirle, hermanos? Dice el versículo 7: afecto fraternal. O sea, lealtad, constancia cristiana. Y al afecto fraternal, ¿qué hay que añadirle? Amor. El amor, hermanos, es la graduación del creyente. Cuando uno es capaz de amar no solo a los que te aman, sino a aquellos que te aborrecen, ahí es cuando ya hemos casi graduándonos. Allí casi nos estamos graduando. Por eso, hermano, ¿cómo sonaría si ponemos todas las teclas juntas, hermana Melissa? Nos vamos a escuchar mejor, nos vamos a oír mejor. Entonces, hermano, yo quiero concluir con 2 versículos nada más. Ahí en 2 de Pedro 1:3. Mire lo que dice Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué se nos dieron esas cosas? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, conocerle más a Él por medio de su gloria, de su excelencia. Él nos ha dado, dice el versículo 4, ¿qué dice el 4? Por medio de estas cosas nos ha dado, ¿qué nos ha dado el Señor? Preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de estas promesas, ¿qué dice, hermanos? Participemos de la naturaleza divina. ¿Y huyamos de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Solo regáleme su tiempo para esta última idea que le quiero regalar. Usted, cuando vino a Cristo, nació de nuevo. Amén. Y usted tiene una nueva naturaleza en usted. ¿Sí? Usted tiene la naturaleza divina en usted. Pero yo pregunto, ¿cuántos sienten que a pesar de que tienen la naturaleza divina, también todavía tienen la naturaleza caída y corrompida del pecado? ¿O ya no? Ya no luchan ustedes.
¿Acaso no dijo Pablo, el bien que quiero hacer, no lo hago? Y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. ¿Por qué? Porque en nosotros hay dos naturalezas, la divina y la carnal. Entonces Pedro dice, si ustedes practican estas cosas que les mencioné, la naturaleza divina va a salir de ustedes. Van a ser participantes de la naturaleza divina. Pero al contrario, si no lo hacen, lo que va a aflorar en ustedes, ¿qué va a ser? La vieja naturaleza. Amén. Entonces, hermanos, pongámonos de pie esta mañana.